Este es el ministerio El amor de Dios es para ti, con su programa Verdades Eternas. Bienvenidos al estudio y profundización de la palabra de Dios. Hoy seguiremos estudiando el capítulo 2, versículos 13 al 25. Jesús limpiando el templo. El autor de este evangelio es el apóstol Juan, quien es conocido por su proximidad con Jesús y su testimonio personal. Se considera que escribió su evangelio alrededor de los años 85-95 después de Cristo, probablemente en Éfeso, con el propósito de presentar a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. El evangelio de Juan está dirigido a una audiencia cristiana más amplia, probablemente gentil y judía, que necesitaba comprender de manera profunda quién era Jesús, su divinidad y su misión redentora. El autor presenta una narrativa centrada en los signos de Jesús, que tienen la intención de fortalecer la fe en Él. ¿Cuál es la situación histórica, política y social en el momento de la epístola? A fines del siglo I, los cristianos enfrentaban una creciente hostilidad tanto de las autoridades judías como del Imperio Romano. La situación política estaba marcada por el dominio romano sobre Judea y la comunidad judía experimentaba tensiones internas, con diversos grupos como los fariseos y saduceos, cada uno con distintas visiones sobre la ley y la tradición. Los cristianos en este momento estaban siendo perseguidos por su fe en Jesús como el Mesías, lo cual influye en la forma en que Juan representa a Jesús. En el contexto del Templo de Jerusalén, el Evangelio quiere resaltar la autoridad de Jesús sobre las instituciones religiosas y el cumplimiento de las expectativas mesiánicas. En este pasaje de Juan capítulo 2, versos 13 al 25, Jesús purifica el templo, una acción profundamente significativa que desafía las prácticas comerciales en el lugar sagrado, simbolizando la crítica a la corrupción religiosa y el llamado a la pureza del culto a Dios. Esto marca un contraste con las expectativas que la sociedad judía tenía sobre el Mesías, que muchos pensaban que sería un líder político o guerrero, no uno que limpiara el templo y desafiara las prácticas tradicionales. Género literario. El pasaje de Juan capítulo 2 versos 13 al 25 es narrativa dentro del género literario del Evangelio. Los evangelios son relatos narrativos que buscan contar la vida, los milagros, las señales y la obra redentora de Jesús con un enfoque cristocéntrico. Este pasaje tiene un carácter narrativo histórico, ya que describe un evento específico en la vida de Jesús, la purificación del templo. También contiene elementos teológicos profundos, ya que la narrativa de Juan está impregnada de significados simbólicos y profundos que apuntan a la divinidad de Jesús y a la necesidad de una purificación espiritual más allá de los rituales externos. Unidad del pasaje. Es importante leer este pasaje dentro del contexto inmediato de Juan capítulo 2, versículos 1 al 12, donde Jesús realiza su primer milagro en la boda de Caná, y en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, donde se menciona la respuesta de la gente a los signos de Jesús. El evento de la purificación del templo en el versículo 13 al 22 es enmarcado dentro de un tema más amplio que resalta la revelación de la gloria de Jesús a través de signos milagrosos y su autoridad sobre la tradición religiosa judía. Al leer este pasaje, no debe aislarse del el versículo 19, cuando Jesús menciona la destrucción de este templo y su posterior resurrección en 3 días, lo cual se comprende mejor cuando se lee a la luz de la totalidad del Evangelio. El concepto de templo es importante y tiene múltiples niveles de interpretación. 1. Literal, en relación con el templo de Jerusalén, y otro espiritual, relacionado con el cuerpo de Jesús como el verdadero templo de Dios. Versículo 21. Dentro del Evangelio de Juan, esta narrativa prepara el terreno para la comprensión más profunda de quién es Jesús. No solo un reformador de la religión judía,
sino el cumplimiento de la morada de Dios entre los hombres. La Escritura interpreta la Escritura. El pasaje de Juan capítulo 2, versos 3 al 25, donde Jesús purifica el templo, debe ser interpretado a la luz de otras partes de la Escritura que hablan sobre el templo y la santidad de Dios. Este pasaje se puede conectar con las profecías del Antiguo Testamento, como en Isaías 56, verso 7, que se refiere al templo como casa de oración para todos los pueblos, y con la denuncia de corrupción en el templo en Jeremías capítulo 7, verso 11. En este contexto, el acto de Jesús de expulsar a los comerciantes no es solo una acción contra la corrupción en el templo, sino una afirmación de que el templo ha sido corrompido y que necesita ser purificado. Además, la referencia que hace Jesús a la destrucción del templo y su resurrección en 3 días, versículos 19 al 22, se debe interpretar en el contexto de Mateo 12, 6 y Mateo 26, 61, donde Jesús habla de su autoridad y su relación con el templo. De esta manera, Jesús no solo desafía el templo como institución, sino que revela que Él mismo es el verdadero templo donde reside la presencia de Dios, tal como lo muestra Juan, versículo 14, capítulo 1, que indica que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este acto de purificación no es solo un ajuste de cuentas con la corrupción en el templo, sino también una declaración de que Jesús es la nueva morada de Dios en la tierra. Un pasaje difícil debe ser interpretado a la luz de otros pasajes más claros. La declaración de Jesús en Juan capítulo 2, verso 19 sobre destruir el templo y reedificarlo en 3 días puede resultar confusa a los lectores, especialmente si no se considera el contexto más amplio del Evangelio. En Mateo 27, verso 40 y Marcos 15, verso 29, los enemigos de Jesús lo usan en su contra, citando su declaración sobre la destrucción del templo de manera malinterpretada, ya que pensaban que Jesús hablaba del templo literal. Sin embargo, Juan capítulo 2, verso 21 aclara que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Esto apunta a la resurrección de Jesús, la cual es el cumplimiento definitivo de la revelación de Dios y nos ayuda a entender que el antiguo templo de Jerusalén quedó obsoleto con la venida de Cristo, quien inaugura una nueva forma de adoración. No se debe contradecir con la enseñanza general de la Biblia. El acto de purificación del templo en Juan capítulo 2, versos 13 al 25, no contradice la enseñanza general de la Biblia, sino que la cumple. El templo en Jerusalén había sido un lugar central de la adoración, pero Jesús, al purificarlo, demuestra que la verdadera adoración ya no se basa en un lugar físico, sino en la persona de Jesús, como en Juan capítulo 4, versos 21-24, enseña cuando Jesús habla con la mujer samaritana sobre la verdadera adoración, que no depende de un lugar, sino de adorar en espíritu y en verdad. De esta manera, Juan capítulo 2, versículos 13 al 25, subraya que el antiguo sistema de sacrificios y rituales en el templo está siendo reemplazado por la obra redentora de Cristo, quien es el cumplimiento de lo que el templo representaba. Jesús es el nuevo templo, donde la presencia de Dios se encuentra de manera definitiva. Examen del lenguaje original. En este pasaje de Juan capítulo 2, versos 13 al 25, el análisis de las palabras clave en el griego original es fundamental para comprender la profundidad teológica del texto. A continuación se destacan algunas palabras claves y su significado en griego. 1. Erchomai, vino, de venir. En Juan capítulo 2, verso 13, se usa este verbo para describir la llegada de Jesús a Jerusalén, indicando una acción decisiva.
en la que no solo llega físicamente, sino que simboliza el cumplimiento de la hora divina para la purificación del templo. El verbo lleva consigo un matiz de propósito y determinación. 2. Hieros, templo. En Juan capítulo 2, verso 14, el término hieros se refiere al templo de Jerusalén, un lugar sagrado en el judaísmo donde se realizaban sacrificios y se manifestaba la presencia de Dios. Jesús, al entrar al templo, no solo se enfrenta a una corrupción en términos social y económico, sino que también está desafiando la tradición religiosa centrado en un edificio físico. 3. Empriazo, mercaderes. En el versículo 14 se traduce mercaderes, describiendo a aquellos que estaban comerciando dentro del templo. Este verbo sugiere una actividad ilícita o impía dentro de un espacio consagrado. En el texto del judaísmo del primer siglo, en este contexto, el templo debía ser un lugar de oración, pero había sido transformado en un mercado. El uso de empriazo subraya la corrupción del lugar sagrado. 4. Doma, cambiadores de dinero. En el versículo 14 se refiere a los cambistas que cambiaban dinero para los sacrificios. La raíz de esta palabra también se conecta con donar o regalar, lo cual es interesante, ya que contrasta con la idea de regalar en el contexto de adoración genuina frente a la corrupción económica que se había apoderado del templo. 5. Celos, entusiasmo, celo. En el versículo 17, el evangelista señala que los discípulos recordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. La palabra celos transmite una pasión ardiente, un fervor, y es utilizada en el Antiguo Testamento para expresar la intensidad del amor y la indignación por la santidad de Dios. Jesús, al purificar el templo, demuestra este celo divino por la casa de Dios, un celo que está motivado por la rectificación de la adoración verdadera. 6. Semaión, señal. Versículo 18. Los judíos piden una señal de Jesús para justificar su acción. El término semaión se refiere a una señal que no es simplemente un milagro, sino algo cargado de significado, destinado a revelar una verdad profunda. En este contexto, la señal que Jesús da al hablar de la destrucción y reconstrucción del templo apunta a su muerte y resurrección, la señal suprema de su autoridad divina. 7. Nostos, resurrección. Verso 19. Cuando Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, el término nostos alude a la restauración o regreso, particularmente a la idea de resurrección. Este concepto se vincula directamente con la muerte y resurrección de Jesús, que es el templo que será destruido y vuelto a levantar. 8. Pistis, fe. Versículo 23. La palabra pistis se traduce como fe. Este término en el contexto del pasaje indica una confianza en Jesús basada no solo en su poder para hacer milagros, sino también en el reconocimiento de su identidad como el Mesías. La fe en Jesús va más allá de los signos externos y apunta hacia una relación más profunda con Él como el Hijo de Dios. En conclusión, el examen del lenguaje original en Juan capítulo 2 versos 3 a 25 revela la intensidad teológica del pasaje. Las palabras griegas claves nos ayudan a entender el conflicto central. Jesús purifica el templo no solo como un acto moral, sino como una señal de que Él mismo es el nuevo lugar de encuentro con Dios donde se inicia un nuevo pacto.
Este acto de purificación simboliza el reemplazo del sistema antiguo de sacrificios y la inauguración de la nueva era de salvación que vendrá a través de la muerte y resurrección de Jesús. Identificar el propósito del autor. Intención del autor original. El apóstol Juan escribe su evangelio con el propósito central de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Capítulo 20, verso 31. En el pasaje de Juan capítulo 2, versos 13 al 25, la purificación del templo cumple varias funciones en la narrativa de Juan. Número 1. Revelar la autoridad mesiánica de Jesús. Jesús no es simplemente un profeta o un reformador religioso, sino el Mesías con la autoridad divina para purificar la adoración y establecer un nuevo pacto. Su acción en el templo no es simplemente un acto de indignación moral, sino una declaración de su identidad. 2. Anticipar la transformación del sistema religioso judío. Al declarar, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, verso 19, Jesús está señalando un cambio radical. El templo físico de Jerusalén será reemplazado por su propio cuerpo como el lugar donde se encuentra Dios con la humanidad. Esto es clave para la teología joanina, que enfatiza que Jesús es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. 3. Contrastar la fe superficial con la fe genuina. En los versículos 23 al 25 se menciona que muchos creyeron en Jesús al ver sus señales, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Esto introduce un tema recurrente en el Evangelio de Juan, la diferencia entre una fe basada en milagros y una fe auténtica que reconoce a Jesús como el Salvador. ¿Cómo lo habrían entendido los oyentes originales? Los primeros lectores, en su mayoría cristianos de origen judío y gentil, habían captado varios aspectos claves del pasaje. 1. Para los judíos. La purificación del templo había sido un acto impactante, pues el templo era el centro de la vida religiosa y nacional. Sin embargo, las palabras de Jesús indican que el templo terrenal estaba destinado a ser reemplazado por algo mayor, él mismo. Esto era un desafío a su sistema religioso, pero también una invitación a reconocer a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. 2. Para los gentiles. La acción de Jesús en el templo denunciando la corrupción del culto judío había sido una señal de que la salvación no estaba restringida a un pueblo o a un lugar físico, sino que se abría para todos los que creyeran en Cristo. 3. Para la comunidad cristiana primitiva. Este pasaje habría reafirmado la centralidad de Jesús en la fe cristiana, mostrando que la verdadera adoración ya no dependía de un templo en Jerusalén, sino de una relación con Cristo. También habría servido como advertencia contra una fe superficial, basada en señales y milagros en lugar de una fe profunda en la persona de Jesús. En conclusión, Juan incluyó este episodio para mostrar que Jesús no solo vino a reformar la religión judía, sino a inaugurar una nueva era de adoración basada en su muerte y resurrección. La pregunta clave para los lectores de entonces y de hoy sigue siendo: ¿es nuestra fe una respuesta genuina a la revelación de Cristo o solo una reacción superficial a sus obras? Aplicación cristocéntrica. Jesús, el verdadero templo. En Juan, capítulo 2, versos 13 al 25, Jesús purifica el templo de Jerusalén y declara: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Desde una perspectiva cristocéntrica, este evento no solo es una denuncia contra la corrupción religiosa de la época, sino una revelación profunda sobre la identidad y la misión de Jesús. Jesús es el verdadero templo donde Dios y la humanidad se encuentran. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde la presencia de Dios habitaba,
y donde se ofrecían sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, con la llegada de Cristo, el templo físico quedó obsoleto. Su muerte y resurrección marcan el comienzo de una nueva era en la que la comunión con Dios ya no depende de un edificio, sino de una relación con Cristo mismo. La obra redentora de Cristo. Este pasaje anticipa la cruz. Cuando Jesús dice que el templo será destruido y levantado en 3 días, está refiriéndose a su propia muerte y resurrección. En la cruz, Él ofrece el sacrificio perfecto que elimina la necesidad de los sacrificios del templo. Su resurrección demuestra que Él es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento y el único camino hacia el Padre. Juan capítulo 14, verso 6. La purificación del corazón. Así como Jesús purificó el templo de Jerusalén, Él vino a purificar los corazones de quienes creen en Él. El problema del templo no era solo la venta de animales o el cambio de dinero, sino la corrupción del sistema religioso que había convertido la adoración en un negocio. De la misma manera, Jesús quiere limpiar nuestros corazones de toda hipocresía, religiosidad vacía y adoración superficial. Él nos llama a una fe genuina basada en su obra redentora, no en señales externas. El llamado a una adoración verdadera. Este pasaje nos desafía a examinar nuestra relación con Dios. ¿Está nuestra fe basada en experiencias y milagros o en el reconocimiento de Jesús como el Salvador? Jesús sabía que muchos creían en Él por sus señales, pero no tenía una fe genuina. Esto nos advierte que la verdadera adoración no se trata de rituales o emociones pasajeras, sino de rendir nuestras vidas a Cristo como el centro de todo. En conclusión, la purificación del templo apunta a la obra redentora de Jesús, quien vino a transformar la adoración y establecer un nuevo pacto. Su muerte y resurrección inauguraron un acceso directo a Dios, sin necesidad de templos ni sacrificios físicos. Hoy, Jesús sigue llamándonos a una fe auténtica y a permitir que Él purifique nuestras vidas para vivir en una relación verdadera con Él. ¿Está tu fe en Cristo basada en quién Él es o solo en lo que esperas que haga por ti? Interpretación cristocéntrica. En Juan capítulo 2, versos 13 al 25, Jesús entra en el templo de Jerusalén y encuentra un mercado dentro del recinto sagrado. Con indignación justa, expulsa a los comerciantes y a los cambistas de moneda, declarando: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 16. Este acto no es solo una reacción ante la corrupción religiosa, sino una manifestación de su identidad y misión. A través de esta acción, Jesús revela que su venida significa el fin del antiguo sistema de sacrificio y la inauguración de un nuevo pacto centrado en su persona. El templo en el Antiguo Testamento era el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo y donde se realizaban sacrificios para la expiación de los pecados. Sin embargo, con la llegada de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, ya no sería necesario un sistema sacrificial terrenal. Él es el cumplimiento de lo que el templo representaba. Al purificar el templo, Jesús no solo denuncia la comercialización de la adoración, sino que también anticipa la destrucción del templo físico y su reemplazo por su propio cuerpo resucitado. Cuando los judíos le piden una señal que justifique qué autoridad tiene para hacer esto, Jesús responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sus palabras no se refieren al edificio, sino a su cuerpo. Este es un anuncio de su muerte y resurrección, el evento central de la redención. La resurrección de Jesús confirma que Él es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Ya no es necesario un templo físico.
Cristo, Dios mora con su pueblo de manera definitiva. El evangelista Juan, al incluir este relato al inicio de su evangelio, subraya desde el principio que Jesús no es solo un maestro moral o un reformador religioso, sino el cumplimiento de toda la historia redentora. Su autoridad no proviene de instituciones humanas, sino de su identidad divina como el Hijo de Dios. La purificación del templo es un símbolo de purificación espiritual que Cristo trae a la vida de quienes le siguen. Además, este pasaje plantea una advertencia sobre la fe superficial. Muchos en Jerusalén creyeron en Jesús al ver sus señales, pero Jesús no se confiaba en ellos porque conocía sus corazones. Esto nos recuerda que una fe basada solo en milagros y manifestaciones externas no es suficiente. Jesús busca discípulos con una fe genuina, basada en su identidad y la obra redentora. Hoy este pasaje nos desafía a examinar nuestra relación con Dios. ¿Buscamos a Jesús por lo que puede hacer por nosotros o porque Él es el Salvador? ¿Nuestra adoración es auténtica o está contaminada por intereses personales? Jesús sigue purificando su templo, que ahora somos nosotros. Él nos llama a una fe sincera y a rendir nuestras vidas completamente a Él, reconociéndolo como nuestro único acceso a Dios. Reflexión. Jesús no solo limpió el templo de comercio, sino que reveló su verdadero propósito: ser el lugar donde Dios se encuentra con la humanidad. Él purifica nuestras vidas, llamándonos a una adoración genuina. ¿Permitimos que Jesús transforme nuestros corazones o seguimos aferrándonos a un culto superficial? Hasta aquí el estudio de este capítulo 2, versos 13 al 25, Jesús limpiando el templo. En el próximo audio video veremos el capítulo 3, del versículo 1 al 21, el encuentro de Jesús con Nicodemo, una cita en secreto. Recuerda, este es el ministerio El Amor de Dios es para ti, con su programa Verdades Eternas. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en el próximo video audio. Bendiciones.